si gustan acompañar hermanos en oración para pedirles a Dios su guía, porque siempre es un privilegio que pueda uno ser útil y pueda uno ser herramienta útil en manos del Señor para alcanzar eso. ¿Quién se me acompaña? Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, nuevamente estamos aquí a tu presencia, Padre, para venir vosotros a alabarte y bendecirte y a darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti en esta semana que acaba de terminar. Te pedimos, Señor, en este momento seas tú con cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que me hagas instrumento útil en tus manos, señores, para que sea tu palabra que venga a un lugar para poder de este cielo contigo. Que sea tu palabra y yo mío, y que este mensaje, Señor, que tú has puesto con nosotros en este día, sean como palabras sencillas y claras y entendidas, para que quede en nuestra mente, para que quede en nuestra alma, y que sobre todo, Señor, podamos llevarla a nuestra vida diaria. Todo este Padre lo pedimos de gracias, Señor, de pedir por amor de Cristo. Amén. Hermanos, para donde quiera que nosotros volteemos, a donde quiera que leamos en la Biblia, siempre vamos a estar encontrando la palabra obediencia, la palabra obedecer. Siempre todos están caminando precisamente para obedecer. La clave del cristianismo está encerrada dentro de esta sola palabra: obediencia. Obedecer a veces, hermanos, suena a carga, a veces suena a que vamos a renunciar o tenemos que renunciar a muchas cosas, a perder la amistad de amigos, a perder a nuestros familiares que nos mandan a desbarrar por ser cristianos, por obedecer. Pero la obediencia, hermanos, la obediencia a Dios no es una imposición, es una respuesta. Esto es una respuesta de cada uno de nosotros. Es decirle a Dios: Señor, Padre, yo confío en ti. Aunque no entiendo esto que tú le estás pidiendo, no entiendo todo esto, no lo entiendo, pero yo confío en ti. Y eso, hermanos, eso no siempre se siente bien, porque el ser humano somos egoístas por naturaleza, somos orgullosos por naturaleza, y queremos hacer las cosas a nuestro modo, no al modo de Dios. Muchas veces esperamos nosotros que obedecer que va a ser algo fácil, y eso no es fácil. Es algo que va a venir con gozo, con entusiasmo, con alegría, con una buena experiencia. Y el respuestas inmediatas vamos a estar viendo, no es así. Jesús mismo, allí en el Getsemaní, él no se sintió bien la obedecer en un principio, porque él hizo las oraciones porque no dice: Padre, si es posible que pase en esta copa. Y sin embargo, él terminó diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la obediencia. Esa es la obediencia que nace del amor y de la confianza. A veces Dios nos pide, hermanos, cosas que nos confrontan, vaya, que van en contra de lo que uno quisiera. Por ejemplo, perdonar cuando me duele y no quiero yo perdonar a esa persona, porque siento que brilló, me lastimó mucho, lastimó mi ego, lastimó mi orgullo. Renunciar a un plan que yo ya tenía previsto, que dije: bueno, voy a hacer las cosas de esta manera, así, y tener que renunciar a lo que ya tenía preparado y que ya que yo quería llegar a cabo, o quedarme callado cuando todo en nosotros
De nuestro yo interno, lo que quieres hablar, responder, es contradecir lo que quiero hablar. Siempre, todo tipo de diálogo, todo tipo de discusión. Y en esos momentos es cuando nosotros descubrimos que el obedecer no siempre es algo natural, solo es natural, pero sí tenemos que entender que es algo profundamente espiritual porque no lo está pidiendo la palabra. La obediencia no siempre se siente bien, no vamos a sentir bien obedeciendo, porque en un principio nadie se va a sentir bien así, nadie, no nos gusta. Desde niños no nos gusta obedecer, desde niños, desde adolescentes. ¿Cuántos no hay que cantar, pues sí, no les gusta obedecer? Que nunca hicieron el servicio militar. Por no obedecer, siempre sencillamente por qué. No nos gusta obedecer. En el trabajo. Tenía jefes inmediatos y me caía gordo cuando se quedaban cantar. No me gustaba obedecer, pero tenía que obedecer porque estaban pagando. Tenía que. La obediencia siempre es buena. Y es el primer ladrillo, es el primer ladrillo en la construcción de una vida que va a ser profunda, que va a ser una vida que va a ser madura y una vida que va a ser llena del fruto de Dios. Eso es lo que era la obediencia. Miren, ahora su Biblia, vean en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22 a 25, en la nueva traducción viviente dice de esta manera: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues escuchan la palabra, pero no la obedecen. Sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, lo que alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. Y el título de esta predica es: la obediencia a Dios es más que solo oír y saber. Sabemos que la Biblia contiene muchas promesas, muchas. Y todas esas promesas son para nosotros. Pero si nosotros queremos alcanzar esas promesas que yo veo plasmadas aquí en la Biblia, promesas que vienen del Antiguo Testamento y promesas en el Nuevo Testamento, que son palabras textuales de Jesús. Si yo puedo hacer esas promesas y cumplir estos sueños, ¿qué tengo que hacer? Necesito caminar en obediencia. Dice lo que la obediencia es esto, la obediencia es lo que separa a los sacerdotes de los que solamente son oidores de la palabra. Eso es lo que separa. ¿Quién quiere ser un cristiano? Hay que se cumple con las cosas vidas. Quien quiere ser así, tiene que pasar de ser solo oidor a un hacedor. Hay que dar ese paso. Y para eso, ¿qué se necesita? Pues se necesita ser una persona obediente. Para ser obediente, ¿qué es lo que necesito yo para ser obediente? Humildad. Si yo no tengo la humildad, jamás puedo obedecer. Nunca. No lo puedo hacer. Porque soy soberbio, soy arrogante, soy orgulloso. Y no puedo obedecer. Por eso se requiere
humildad. Se necesita ser una persona de camino, de obediencia. Un solo acto, un solo acto de obediencia, hermanos. Uno solo. Ese solo acto de obediencia es mucho más valioso, es mucho más importante que 1000 prédicas que escuches. Es mucho más importante y más valioso para ti como que sea una palabra, un principio de Dios que asistir 1000 domingos a la iglesia. Porque la obediencia es lo que hace la diferencia, es lo que dice la palabra. La obediencia, hermanos, es la clave. Esa es la clave para alcanzar todas las promesas que nosotros leemos en la palabra de Dios. Uno se da cuenta que muchas personas, hermanos, en la vida no alcanzan su propósito. Y esto no es por falta de conocimiento. Se tiene conocimiento. No es por falta de palabras que hay que escuchar en prédicas, en el culto dominical o en su casa, con las reglas que escuchan a través de videos de YouTube. No es por falta nada de eso. No es por falta de promesas, sino están que por falta de obediencia. Por eso no se alcanza. Por eso es tiempo, como yo ya le digo, es tiempo que empecemos nosotros a caminar en obediencia. Este es el día que estábamos caminando, y obedecer. Es tiempo que empecemos nosotros a caminar en obediencia a Dios. ¿Cuánto tiempo tengo yo viviendo los domingos? ¿Cuánto tiempo tengo de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo tengo de servir en la iglesia aquí y allá? Pero no es esto. Es una iglesia. Miren, hay una historia en la Biblia. Hay en el libro de Hechos. Que esta historia nos puede ilustrar de una manera más práctica el qué significa obedecer a Dios. Aquí vamos a ver qué es lo que significa obedecer a Dios. Vamos a ver esto vivido en Hechos 5, en el versículo 17 al 20. En la nueva traducción viviente dice que el sumo sacerdote y sus funcionarios que eran saduceos se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la plaza pública. Pero un ángel del Señor vino, llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Recordemos que las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron: vayan, prediquen, la palabra, compartan las buenas nuevas y hagan discípulos. Esas palabras las conocemos como en la Gran Comisión, donde Jesús comisiona y les pide a sus discípulos, a sus apóstoles, que en adelante, y ahora en adelante, vayan, transmitan este mensaje de salvación a nuevos discípulos y levanten nuevas generaciones. Esas palabras las conocemos todos. Ahora, nosotros, ¿qué vamos aquí a leer Hechos 5:17 al 20? Notamos a los apóstoles obedeciendo. Digo, lo que hicieron fue obedecer, obedeciendo a Jesús, obedeciendo el llamado de Jesús. ¿Con qué se toparon? ¿Con qué se toparon cuando empezaron a obedecer a Jesús? Se toparon con la oposición. Eso es normal. Por lo mismo que nos topamos todos, cada uno de nosotros, con oposición y luego oposición. Nos va a pasar, porque dice que los vas a obedecer a cosas que llenaron de envidia. Y dice la Biblia que nos ha pasado, nos metieron a la casa.
Y muchas veces, hermano, si tú decides, y tú dices, voy a obedecer a Dios, a partir de hoy no voy a obedecer a Dios, es más, me voy a comprometer con Dios, voy a servir a Jesús, voy a servir a Jesús ya. ¿Tú quieres ese propósito? Tú lo dices. Y justo es algo suyo. Lo primero que vas a encontrar no van a ser resultados. Vas a encontrar oposición. Tú decides y dices a partir de hoy, voy a ser obediente a la palabra, voy a ser el mejor esposo, voy a ser el mejor padre para mis hijos. Y justo esa semana, ¿qué pasa? Tienes un problema matrimonial, tienes un problema familiar, tienes un problema en tu trabajo. Precisamente cuando tú te estabas decidiendo a obedecer, te estabas decidiendo comprometer, y parece que cada vez que nosotros queremos dar un paso de obediencia, el enemigo Satanás siempre hace mostrar oposición para evitar que nosotros culminemos. Pero ¿por qué? ¿Por qué caminar en obediencia significa caminar bajo la bendición de Dios? Si uno obedece, si yo obedezco, me esfuerzo a obedecer lo que me dice la palabra, yo voy a caminar bajo la bendición de Dios. Y ahí hay una persona que se lo dice la Biblia, y es verdad. Y así es. Por eso, el enemigo, Satanás, él va a hacer todo lo posible. Él va a hacer todo lo posible por desviarte de ese camino, de ese propósito que tú estás haciendo. De eso que tú estás recibiendo de obedecer, él va a hacer todo hasta el cielo para que tú te desatiendas y te desvíes de ese camino. Te vas a tratar de apartar a tu vida, porque sabes que si tú continúas en ese camino, te va a ayudar ese camino a una vida plena. Y eso no le conviene a Dios. Te va a llevar a una vida estable en tu vida, a una vida estable, a una vida de bendición. Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio 11:26 a la Biblia. En el 2:7 dice: escucha bien. Y esto me gusta por cómo lo dice en esta versión. Dice: escucha bien. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de él. Dice la Biblia. Por eso, hermano, la decisión que nosotros tenemos que tomar y al tomarlo es así ven la oposición, así pasa lo que pasa, así suceda lo que suceda, voy a ser obediente a Dios a pesar de la prueba, a pesar de las circunstancias. Resiste. Cuando avanzamos una prueba y resistimos, lo hemos comprobado. Al final de la prueba, detrás de esa prueba, vienen las bendiciones por tu fe, vienen las bendiciones
puede existir. Todo va a pasar. Y recordemos una cosa, como que nosotros ya lo estamos viendo, no estás solo. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, Él está ahí a tu lado. Pero si obedeces y si te lo obedeces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, los ejemplos de fe, como estamos viendo, nos dimos cuenta de algo, una peculiaridad, que todos los hombres y mujeres de fe, todos ellos que fueron usados por Dios, ellos tuvieron que pasar la prueba de la obediencia. Y es una prueba que vamos a tener que estar pasando todos y cada uno de nosotros. Y que es constantemente. No es una prueba aislada, pero es constante. En el momento que yo lo hice, voy a tener pruebas constantemente. Obedecer a Dios o seguir la corriente del mundo. Yo me tengo que decidir. Dios puso en cada uno de nosotros ese poder de elección. Y yo voy a elegir. O si con la corriente del mundo, yo voy a elegir. No hay dos. No hay más de dos. Solo son dos. Obedecer a Dios o comportar mi libertad. Porque agradar a Dios o agradar al mundo. Y ese es un examen que constantemente, mientras sigamos bien, vamos a estar dando todos los días. Y la historia de la gran comisión nos enseña que si nosotros somos obedientes a Él, entonces Dios se convierte en nuestro productor. La Biblia dice que los apóstoles que los metieron a la cárcel y que esa noche un ángel del Señor les abrió la puerta de la cárcel y los puso en libertad. Hermano, la obediencia no siempre es el camino más fácil. La obediencia es el camino más seguro, eso sí. No es fácil, pero sí es el camino más seguro. La obediencia no siempre es el camino más fácil, pero la obediencia es una garantía de su vida. No hay lugar más seguro en todo el planeta, ni para mí, ni para ti, que la perfecta voluntad de Dios. No hay lugar más seguro que caminar en obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú obedeces, Dios te protege de tus enemigos. Y Él no te enemigos. Hay enemigos. Esas son palabras de la Biblia, que se podría en el Antiguo Testamento. Cuando tú le dices a Dios, las relaciones familiares comienzan a ser establecidas. Los enemigos del cristiano siempre va a ser todo lo que se oponga a que tú continúes obedeciendo, a que tú cumples ese propósito de obedecer, a que tú cumples ese propósito de continuar en el camino del cristianismo. Esos son los enemigos. No vamos a esperar a un enemigo que venga con una pistola con un arma a tratar de agredirnos. Tenemos tantos enemigos. Satanás usa todo y a todos. Para que no tengas paz, para que no estés tranquilo, para que no te la lleves tranquila. Esto lo hace. El problema de los familiares, vamos a ir viendo y cuando empezamos nosotros vamos a ver cómo los problemas se van resolviendo poco a poco, y pensábamos que no tenía solución. No le veíamos salida. Y siempre las quería seguir de manera amorosa. Nunca resultó. Y el problema se queda teniendo y yo quejaba con el problema. Los problemas se van resolviendo de la manera en que se obedece. No te dice que está parado ahí, no te dice la escritura. En cuanto se obedece, otra de las cosas que se empiezan a hacer es que tu dinero te limpie.
quejabas de que no te rendía lo que ganabas y de repente por cumplir esa obligación te das cuenta que hasta tu dinero te rinde. La paz entra a tu vida. Ya no tienes miedo ni te sientes con una incertidumbre de qué te va a pasar. Si tú no estás listo, yo no estoy listo para subir oposición. Acabas de empezar a decir, pero todavía no estás listo para ser usado por Dios. Dios lo tiene aquí para qué? Con un propósito de utilizarlo para Él. Pero si yo no estoy listo para sufrir toda la oposición que me va a traer cuando yo digo eso, entonces yo no estoy listo para ser usado por Dios. Porque vamos a estar en la oposición y la vas a encontrar en el trabajo, el estudiante la vas a encontrar en la escuela, la vas a encontrar en la calle. Si manejas, alguien se te atraviesa. La vas a encontrar en tu casa, en tus familiares, incluso en la iglesia. Porque si tú puedes ser usado por Dios, bendecido, hermano, vas a tener que ser obediente. Porque ese deseo es ser obediente. Si eres obediente, vas a sufrir. Vas a sufrir esa oposición. Esa oposición siempre va a ser. Pero posible. ¿Y quién puede decir, Señor, estoy listo? Ya empezaste la oposición, simplemente. A pesar del poder. Pero bien, es algo que yo digo. Dios es nuestro escudo de todo lo que pueda venir. Dios es nuestro escudo. Él es el mar de nuestras vidas. Yo creo eso. Y esa es la primera de los miembros que se debe vivir. Porque creo. Si no lo creo, no te nada así. Él promete en sus palabras que si nosotros somos obedientes, Él lo promete. Que si nosotros somos obedientes, Él nos protege. Él nos libra de nuestros enemigos y de la cárcel y de las tribulaciones de los conflictos. Si queremos ver nosotros la respuesta de Dios, uno que tiene que ser desobediente y la Biblia lo dice, continuando de ellos, en Éfeso 5:17 los apóstoles, después de todo el lado, luego el Espíritu para la Biblia y envía a la gente de sabiduría. Entonces, esto fue una obediencia no tardía, una obediencia inmediata. Dios pudo ahorrar. Dios no pudo ahorrar. Y la obediencia, nuestra obediencia, mueve a Dios para que Él obre nuestras vidas. Yo obedezco y voy a propiciar que Dios obre mi vida con bendición. En el Antiguo Testamento hay una historia de obediencia de un hombre que se llamaba Naamán. Este hombre era realmente del imperio de Siria. Él era un hombre poderoso, un hombre importante de su nación. Pero la Biblia dice que tenía una enfermedad terminal. Estaba muriendo. En esa época la Biblia era una enfermedad incurable. No había ningún remedio. No había nada que curara. No había ningún médico que pudiera tratar esa enfermedad. Pero para su fortuna, él tenía una sierva que era del pueblo de Israel. Cuando esta sierva ve a su Señor quejándose y sufriendo de esta enfermedad, moribundo,
le dice, Señor, anda, ve a ver al profeta de Israel. Y la reacción fue no creer. Y que no quiere. Y llega con el profeta le dice, mira, si tú quieres ser sano y libre de lepra, tienes que ir a bañarte en el río Jordán. En otras palabras, tienes que ser obediente a lo que yo te voy a decir. Tienes que sumergirte 7 veces en el río Jordán. Y la primera reacción, la primera respuesta de Naamán fue: no es justo. Allá en mi imperio, allá en la nación, yo tengo mejores Dios. Yo tengo que irme a Israel. Si encima hay mejores Dios y más limpios. Pero no es a tu manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios. No son tus ideas, son las ideas de Dios. No son tus planes, son los planes de Dios. Si tú quieres ser bendecido por Dios, tienes que hacerlo entonces a su manera y no a la tuya. Tienes que hacerlo conforme a sus planes. Tienes que obedecer sus ideas, no las tuyas. Y mientras este hombre, Naamán, no obedeció, ¿qué pasó? Seguía enfermo, seguía muriendo de lepra, seguía sufriendo. Y un día reaccionó y dijo: ay, voy a obedecer a Dios, así como me dice. Fue y se sumergió en el Jordán, como se lo había dicho a través del profeta, 7 veces. Y la Biblia dice que la carne de Naamán, que estaba ya moribundo a causa de la lepra, y que ya tenía casi todo cubierto, todo su cuerpo de llagas, se convirtió en carne de un niño, limpia totalmente. Dios lo hizo. Dios dio su obediencia. Eso es lo que Dios lo hizo, porque Dios su obediencia, a pesar de que Naamán no quería. Naamán no obedeció. Y ahora no nos pasa muchas veces. No queremos, no estamos de acuerdo, no nos parece que sea así, pero Dios lo quiere de esa manera. Y ese fue el resultado: recibir la bendición de Dios a causa de su obediencia. ¿Quién va a bendecir a tu familia? ¿Quién va a bendecir tus finanzas, hermano? Tus planes, tus proyectos, tu vida, tu salud, tu hogar. ¿Quién va a bendecirlos? Y que tú veas cómo van cambiando las cosas a favor, cómo se van resolviendo los problemas familiares, los problemas matrimoniales, los problemas financieros, los problemas de trabajo, los problemas, todos. Y para que la bendición venga, para que esa bendición venga a nuestra vida, porque todos queremos ser bendecidos, todos queremos la bendición de Dios. Pero ¿quién está dispuesto de eso? La bendición viene, y ahí está. Es una promesa. Pero Dios te pide, de la misma manera como te pide orar para ser escuchado, de la misma manera te pide obedecer para que tengas la bendición.
Y la Biblia lo acabamos de leer. Es para elegir entre bendición o maldición. Entonces tenemos que hacer nosotros y nuestro obedecer. La bendición la da Dios. A veces muchas personas pueden la bendición te la da Dios. Pero resulta que tú tienes que ser obediente. Y eso, esa es la parte difícil. Ser obediente. Ahora, otro ejemplo. Y ahora vamos a ver este ejemplo que está en el Nuevo Testamento. Es el mismo caso. El mismo caso de Lepra. Aquí para uno. La Biblia habla de que eran 10 leprosos. Y los 10 leprosos vivieron donde estaba, corriendo donde estaba Jesús para invitarlo, para que lo sanara, para pedir que lo sanara, de la ellos que lo podía sanar. Y vivieron con él. Pero dice la Biblia, Jesús no lo sanó. No lo sanó de ese momento. Lo que hizo fue, él les dijo, de hecho les dio una orden, vayan allá y preséntense al sacerdote. Nosotros podríamos decir, bueno, estos 10 leprosos y estos hombres salieron desilusionados. Ellos estaban esperando que Jesús les hiciera el milagro. En el momento que lo dio Jesús, les dio una orden. Y lo que vemos aquí, hermano, es que los 10 leprosos fueron obedientes, optaron por obedecer, decidieron obedecer. No les manera, ellos creían, estaban seguros de lo que él estaba diciendo. Solo por obedecer, es para darle la bendición. Pero nosotros a veces queremos hacer la bendición y que sea Dios que nos cree. A veces lo que así no funciona. Yo quiero hacer la bendición, pero que Dios obedezca lo que yo pido, lo que yo quiero. La Biblia nos enseña que si tú das un pequeño paso de obediencia y Dios te diga, una bendición a tu vida, le vas a ver. Nada sucedió, nada sucedió normal. ¿Hasta qué? Hasta que dio paso de obediencia. Hasta entonces, tampoco nada sucedió con los 10 leprosos, hasta que ellos dieron pasos de obediencia. Todo se centra en obediencia. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. La Biblia está llena de ejemplos. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a personas que vinieron, presentaron, se reunieron, estuvieron durmiéndose y después se fueron, se alejaron diciendo, ¿sabe qué, hermano? No, la palabra de Dios no funcionó aquí. No sé qué pasa. Pero eso de lo que ustedes hablan, el mismo no funcionó. Hablamos con Dios. ¿No? Los que muchas veces no funcionamos somos nosotros. Esto no funciona así. No es la palabra de Dios. La palabra de Dios sabemos que es viva y es eficaz. Eficaz. La palabra de Dios dice la Escritura que no regresa vacía. No le eches la culpa a la palabra, mejor asegúrate de ser obediente. Asegúrate de ser obediente. El pueblo de Israel
los pueblos que fue liberado del pueblo de Egipto. Pero ¿qué dice la Biblia? De los egipcios, dice que salieron detrás de ellos. Nos conocieron, nos persiguieron. De repente, ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel se topa con el mar Rojo. Del lado derecho, desierto. Del lado izquierdo, también desierto. Y atrás vienen los egipcios dispuestos a matarlos. ¿Para dónde hacerse? No había para dónde hacerse. No había salida. Pero Moisés oró y le pidió a Dios, le dijo: sálvanos, Señor, ayúdanos. Y Dios le dice: Moisés, levanta tu callado, levanta tu callado. Moisés hizo como Dios dijo, levantó el callado. Y la Biblia dice que el mar Rojo se abrió y caminaron en seco, por lo seco, el fuego del mar. ¿Dónde les pasaron? No estaba mojado, estaba seco. Y llegaron al otro lado. ¿Qué pasó? Que Dios hizo el milagro, Dios cobró. Dios llevó esa bendición y los liberó. ¿Pero quién levantó el callado? ¿Ustedes? ¿Quién lo levantó? Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Eso tiene que ser. Por eso te pide que hagas esto. Dios no va a levantar el callado de ti, Dios va a abrir la puerta, eso sí. Un trabajo es levantar el callado para que eso suceda. Ahora, no te preocupes, no te puedes enfermar, que te está quitando, preocúpate por eso que viene. A veces se puede pensar, no, bueno, si yo estoy ahí abajo. Tengo una enfermedad terminal y escucho que al que está ahí arriba: no te preocupes por tu enfermedad, no te preocupes por tu enfermedad. ¿Por qué estás sano? No sabemos. También tenemos enfermedades. Estamos enfermos. No solo negativos, también estamos enfermos. No te preocupes por esa relación, está mal ahorita allá en tu casa, con el trabajo, con esas personas. Preocúpate por eso. Porque tu trabajo, mi trabajo, es que se van a hacer de hacer que las cosas funcionan. Como dices que hazte callado. Yo no pienso que vamos a él hace su parte. Yo no voy a hacer lo que tú puedes hacer. No lo voy a hacer. Eso es lo que soy. El ser obediente es hacer que las cosas sucedan, que se solucionen, de las bendiciones en tu vida. De eso se encarga de eso. ¿De qué se encarga de eso? Tú levanta el callado, tú dale las 7 vueltas a las murallas y vas a ver que se van a caer. Dios las va a derribar. Lo tienes que hacer la parte que tú te pones conmigo. No importa lo que estés viviendo. Esa solución, esa respuesta está al otro lado del problema. Esa está ahí, al otro lado del problema. ¿Quieres una respuesta? ¿Quieres una solución? Esa está al otro lado del problema. Todo es posible si eres obediente. Todo es posible si yo soy obediente.
No necesitamos ser muy inteligentes, muy hábiles y muy sabios, pero sí necesitamos tener una obediencia total a Dios. No importa qué cosa que estamos viviendo, por lo que estemos pasando. No importa si se llama guerra, si se llama enfermedad, si se llama depresión, si se llama desánimo, si se llama problemas familiares, Dios tiene la llave para liberarte. Así como tenía la llave para liberar a los apóstoles, tiene la llave para liberarte de ese problema. La obediencia tiene oposición, sí, tiene oposición, y la vas a encontrar, la voy a encontrar, o vas a encontrar oposición. Pero tu obediencia también tiene la bendición. Pero eso es seguro. Hermanos, un paso de obediencia siempre va a tener un paso de fe. Porque como los apóstoles de Hechos, ¿qué se quiere? Pues se quiere decir para seguir haciendo lo que Dios ordena. Lo que Dios nos manda, a pesar de la oposición. No porque la oposición, ya voy a desistir, me voy a dejar, ya no puedo, no, a pesar de la oposición. Es como el valor, ser valiente no es la ausencia de Dios, a pesar del miedo. Y así de obediencia, a pesar de la oposición. Hay que tener fe para seguir obedeciendo a Dios a pesar de la burla, a pesar de la demostración, de la crítica. Hay que tener valor para seguir obedeciendo a Dios. Porque donde quiera, en el trabajo, en la calle, en la familia, si no son cristianos, en la iglesia, va a haber burla, va a haber crítica, va a haber demostración. Hay que tener valor para seguir obedeciendo, a pesar de todo, siempre obedecer a Dios, aunque amigos, familiares, hasta hermanos que hayan dado de espalda. Pero yo, no estamos en este mundo para agradar a Dios. Dios estamos en este mundo para agradar a Dios, a nuestro Señor. A eso venimos. A eso vamos cada domingo a agradarlo. ¿Y cómo lo podemos agradar? Bueno, siendo obedientes, a pesar de qué, a pesar de la posición. A pesar de la posición que nosotros nos encontremos, tenemos que ser obedientes. Nosotros nos vamos a mantener firmes y vamos a obedecer a Jesús. Obedecer a Dios siempre que demanda fe. Obedecer a Dios siempre que demanda valor. Obedecer a Dios no siempre es popular. No es, realmente no es popular. Hay quienes se van a burlar de ti. Porque tú obedeces, porque te van a gritar porque estás cada domingo en la iglesia. Y faltas. Te van a criticar porque prefieres dedicarle tiempo a Dios más que a tus familiares. Te van a apartar. Pero a pesar de todo eso, tú sigues firme, tú nunca obedeciendo, tú no te rindas. Ya es tiempo de dejar de ser solamente un oidor o una caja llena de conocimiento. Es tiempo de ser una hacedora. Y todo empieza y todo termina en la obediencia. Pero ten en cuenta que obediencia para ti la obediencia que es tardía es desobediencia. ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos a los niños,
haz esto, y no lo hace. Si no lo hace, cuando tú se lo pides y lo viene haciendo una hora después, ¿a poco no soy desobediente? No es desobediente. Nosotros, como cristianos, a los ojos de Dios, estamos igual. Somos desobedientes. Donde hay obediencia, hay bendición. Donde hay obediencia, no hay maldición. Cada vez que tú obedeces, estás usando la fe, y la fe trae bendición para tu vida. Hay gente que de repente cree por momentos. Orando intensamente por un milagro, por una bendición. Le piden encarecidamente, Señor, concédeme esto, por favor, ayúdame, porque mira, estoy en esto. Reciben la bendición. Dios te escuchó, Dios te respondió, y de ahí en adelante, ¿qué pasa? No obedecen. No tienen nada de obediencia. Entonces es una fe para el momento. Es una fe para el problema. En esas circunstancias todo el mundo cree. Todo el mundo cree a Dios, en circunstancias así, todo el mundo cree a Dios, y se esfuerza por obedecer. Por el momento. Una cosa es tener fe para vivir a Dios en un momento de la vida, y otra cosa es vivir obedeciendo. Que es siempre. Hermano, no importa que tengas miedo, no me importa que en algún momento dudes, no dejes de obedecer. Así dudes, así tengas miedo, no dudes, no dejes de obedecer. El estilo de vida sea de obediencia, que tu vida no son una vida de ausencia de bendición, por falta de obediencia. No te quejes de que no hay bendiciones en tu vida. La única respuesta que podemos encontrar es porque no hay obediencia. Por eso no hay bendición. Pero de los principios de Dios, tú y yo, lo que estamos haciendo es provocar la promesa de Dios. Esto que está aquí en la Biblia se cumpla en Dios. Que se cumpla en tu vida. Que se cumpla en tu vida. Hermano, ser cristiano no es acudir a un culto cada domingo. El cristiano es existir. Existir con lo que Dios quiere venirse. No te canses, no te canses, no te frustres, no digas, no voy a poder con esto, no puedo con esto, no voy a poder con esto. Creo que no soy tan firme ni tan fuerte como pensaba. No tienes una fe que sea una fe con el subito en la fe superficial, de esas que se tambalían con cada problema. Siendo solo obediente, dejas sin pensarlo, solo son obedientes, dejas sin pensarlo de ser un cristiano débil, porque el obedecer te fortalece y te madura en la vida. Te madura en la vida. Bueno, yo no tengo problema con esto. Con este pasaje de Efesios 5, en el versículo 6, yo lo voy a leer en la nueva traducción del libro. Dice lo que dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar vuestros pecados, porque el enojo de Dios, esa parte de aquí, nosotros, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que no les obedecen. El enojo de Dios caerá sobre todos los que no les obedecen. A partir de cuándo tú estás dispuesto a empezar a obedecer. A partir de cuándo
es comenzar a ver las bendiciones en tu vida. ¿Lo he dicho? ¿Lo he dicho? ¿Bendición o maldición? Dios te bendiga.